Los ácaros son artrópodos que se encuentran relacionados con casi cualquier animal en nuestro planeta. Acompáñanos en esta sección de webinar Artrópodos en la Ciencia, en donde vamos a tener al investigador Juan Morales Malacara, quien nos va a hablar de cómo es la relación y la importancia de estos artrópodos con los murciélagos. Mi nombre es Julián Gómez y esto es Artrópoda TV. Bienvenidos. De antemano, pues un agradecimiento al doctor Eduardo, a ti, Dani, ¿cómo se llama? Álvaro. No, Alejandro, perdón, por esta invitación y esta iniciativa. Entonces, iniciamos. Entonces, vamos a hablar sobre los ácaros alares de la familia Spinturnicidae, que es del grupo de los Mesostigmata, del género Peligriscus, asociados a murciélagos como testigos evolutivos. La doctora Anita Hoffman, pionera de estudios de ácaros en México, fue la primera que describe en México uno de los parásitos de murciélagos en México. Y tuve el privilegio de ser formado por ella. Otro de mis grandes profesores fue el doctor Radowski. Y, por supuesto, el trabajo en ciencia no lo hacemos solos. Aquí tenemos un listado de varios de mis alumnos que han participado y colaborado conmigo, y por supuesto diversos investigadores de otras universidades e instituciones, tanto de México como de Latinoamérica, inclusive hasta de Europa o de Estados Unidos. Los ácaros, como ya en otra de las presentaciones dijeron el día de ayer, se han descrito aproximadamente 55,000 especies a la fecha. Sin embargo, el cálculo es aproximado, estimaciones de 500,000 a 1,000,000 de especies. Es un grupo muy diverso en todos los ambientes terrestres y acuáticos. Se encuentran los ácaros con una gran diversidad morfológica y también se encuentran asociados como parásitos, por ejemplo, plantas, hongos, invertebrados, etcétera, y por supuesto a vertebrados, incluyendo mamíferos. Y ya llegando a los mamíferos, tenemos a los murciélagos como un biotopo que presenta múltiples microbiotopos donde los ácaros pueden tener muchos nichos donde vivir y comer. En particular, los murciélagos ahora sí que tienen una gran diversidad de parásitos y patógenos. Aquí tenemos una lista: virus, bacterias, hongos, etcétera. Y por supuesto, dentro de los artrópodos, a los ácaros. Dentro de estos ácaros hay 4 órdenes y 20 familias asociados a murciélagos. Y destacando en particular, dentro de los Mesostigmata, los Spinturnicidae, como uno de los ácaros exclusivos asociados a murciélagos. Se han descrito, en general, de ácaros asociados a murciélagos, de estas 20 familias, aproximadamente 1,000 especies en todo el mundo. Y si consideramos la biodiversidad de los murciélagos, que son 1,300 especies a nivel mundial, equivaldría a una proporción de 1 a 1 aproximadamente. Sin embargo, cuando colectamos murciélagos y los revisamos, no es cierto. Llegamos a encontrar varias especies, claro, muchas de ellas compartidas con otras a nivel genérico, a nivel familia, etcétera. Sin embargo, seguimos encontrando muchas nuevas especies. ¿Qué estudios podemos abordar? Obviamente filogenia, biogeografía, zoonosis, migraciones, inmunología, muchos tópicos para estudiar sus parásitos de estos murciélagos. En particular, los Spinturnicidae se piensa que se originaron junto con el origen de los murciélagos aproximadamente hace 60 millones de años, y se han descrito 120 especies a nivel mundial en 13 géneros reconocidos, pero falta mucho por descubrir. Y estos están asociados permanentemente al murciélago, es decir, nunca se bajan de él, ya que siempre están dentro del murciélago. Inclusive nacen, crecen, se reproducen y mueren en el murciélago. Tienen cuerpo deprimido, dimorfismo sexual muy marcado, patas robustas, uñas fuertes. La hembra, aquí vemos, tiene el opistosoma dilatado porque dentro del útero se desarrolla su cría. Es decir, son vivíparos y, por supuesto, de hábitos hematófagos. Aquí tenemos
la totalidad de los géneros, sus distribuciones destacando, por ejemplo, Perigliscrus, asociados exclusivamente a filostómidos en el Nuevo Mundo. Aquí vemos un ejemplo de la cría dentro de la madre, en su útero. Y aquí vemos, como son hematófagos, una imagen del ala y sus ventrículos digestivos oscuros porque es sangre, ¿no? Y cuando los buscamos en el microscopio. ¿Por qué son testigos? Es algo que atestigua. Son testigos de evolución, variación, aislamiento e incluso migración de sus huéspedes. Inicialmente, este género, en 2001, sacó uno de los primeros trabajos, incluía 24 especies, de las cuales 21 estaban ya bautizadas, nominadas, y 4 en ese momento eran nuevas. Como mencioné, exclusivamente asociados filostómidos, estos murciélagos que tienen como característica una hoja nasal. Estos murciélagos aproximadamente son 160 especies en toda América y de hábitos alimenticios diversos. Ahora, se colectan con redes de niebla, se pueden revisar inclusive bajo microscopio, obviamente, para sacarle estos parásitos. Y este trabajo con este grupo de parásitos lo inicié desde hace muchísimos años, desde 1997 a la fecha, y a través de expediciones de colecta en muchos estados del país, en México. Por supuesto, también he ido a expediciones a Cuba, a Venezuela y a Costa Rica. Pero también parte de la información que he podido recabar a través del trabajo taxonómico lo he hecho a través de revisión de instituciones y colecciones particulares, en particular en universidades o en museos. Aquí en 23, por ejemplo, de estas colecciones. Este género en particular fue muy bien estudiado, bueno, por diversos autores que describieron las especies, y una obra, más o menos un buen compendio por Herring y Tipton en 75, donde utilizan forma, contornos de placas, etcétera, pero sin embargo no detectó algunos detalles como sigila o fobia del cuerpo para poder evidenciar mayores características. Entonces, utilizamos nuevos caracteres morfológicos para analizarlos, ornamentaciones, sus características, y también definimos la variación intra e interespecífica a través de mediciones estructurales del cuerpo y de sedas. Estos parásitos Perigliscrus tienen una especificidad muy estrecha, puede ser de especie a especie, de especie a género o de especie a familia de murciélago. La gran mayoría son monoxenos, algunos estenoxenos y muy pocos oligoxenos. Las hembras tienen una mayor definición en su morfología y los machos son más homogéneos, por lo cual a veces es difícil discernir las especies. El análisis morfológico, que es con base entonces en la propuesta que se hace en 2001, y se sigue utilizando esa propuesta a la fecha. Uno de los caracteres digamos, adicionales a esta taxonomía de este grupo son la observación de estas fobias o sigila, que se ven aquí en estas zonas oscuras, que son patrones de inserción de músculos dorsoventrales en la placa dorsal de la hembra y macho, o sea, de todos los estadios. Aquí vemos indicados en oscuro y que son patrones o sigila o fobias. Entonces, encontré en su momento dos patrones, 1, 5, 2, 4, 2, 2, 2. Aquí vemos los ejemplos de estos patrones y ya traducido con la propuesta de Atas-Henriot, o también el tamaño de sedas, etcétera, y el otro patrón 1, 7, 2, 4, 2, 2, 2. Entonces, esto, además de sedas, en el caso de los machos, su contorno de la placa esternogenital, presencia-ausencia de rebordes coxales, y aquí unos ejemplos de los grupos ya bautizados en la propuesta del 2001. Y entonces se saca esta propuesta en el 2001, es una nueva análisis morfológico de este género, y se propone un árbol evolutivo. En este caso se obtuvieron dos grandes clados. El primer clado, si se fijan, asociado en ese momento, en 1989, a un trabajo de Baker y colaboradores, que son mastozólogos, sacaron esta filogenia de estos murciélagos y asociado con el análisis morfológico se vio que este primer clado está asociado principalmente a filostóminos y el segundo, Caligus, asociado principalmente a glosofáginos, que son los que comen néctar y polen de flores.
Y de ahí la propuesta indica que posiblemente los vampiros están muy cercanos a los que comen néctar y polen de flores. También se evidenciaron características adicionales en las sedas de las patas, donde se vio también dimorfismo sexual entre hembras y machos. Las hembras tienen en algunos artejos más sedas que los machos, por ejemplo. Y actualmente, ¿cómo vamos? Ya se acuerdan que eran 25 especies al inicio, ya vamos en 29, de las cuales 25 ya son nominadas, y aún así todavía quedan 4 por describir. Y aquí seguimos usando esta propuesta evolutiva. Aquí tenemos las que están indicadas en amarillo y con los dibujos son las que ya se han descrito y las que faltan por describir en letra. Entonces, estos ácaros también pueden servir para evidenciar correcciones o imprecisiones taxonómicas de los propios murciélagos. Un ejemplo, se sacó este trabajo en 2002, lo saqué con Javier Justes, un quiropterólogo español, y describimos 2 especies, aquí la especie A y la B, pero vean la distancia de este Tonatia y este Tonatia acá arriba, y por supuesto yo evidencié y comenté con Javier, dije, oye, aquí hay un problema taxonómico con el murciélago porque la distancia morfoevolutiva de estos parásitos me indica que hay mucha distancia y discrepancia en sostener este género. Entonces, posteriormente, al año siguiente sacan la propuesta molecular, Porter y colaboradores, donde efectivamente evidencian que hay que separar Tonatia en 2 géneros, Tonatia y Lophostoma. Y aquí vemos ya en la propuesta de Porter y colaboradores, vean, Lophostoma ebotis silviculum, aquí está la especie B, Silvicola y ebotis, y Saurófila, que es en realidad Videns, cae como sinónimo de Saurófila, con la especie A. ¿Y qué tenemos en medio? Por ejemplo, Philostomos ostatus. Aquí está Philostomos ostatus con Perigliscus torralvae. Entonces, son ejemplos de estos rastros coevolutivos. Y es lo que tenemos ahora, Stereozotricus en Lophostoma y Eurysternus en Saurófila. Ahora, utilizando estas evidencias coevolutivas y también el análisis de variación intraespecífica, detectamos en otro parásito, en el caso del vampiro, a Perigliscus herrerae, una alerta. Puse especie parásita riesga de extinción local o regional en algunas zonas geográficas. Este trabajo acaba de publicarse hace 2 años, que es donde se hace la redescripción del parásito en el vampiro y también se vio la variabilidad de esta especie. Entonces, hicimos el análisis morfométrico y ¿qué detectamos? Hembras y machos, vean hacia el norte, aquí está México, aquí está Venezuela, Trinidad, tenemos Sudamérica, y me dan, en este caso, los machos me dan más evidencia de la variación intraespecífica de la especie, lo que es México a la derecha y Sudamérica a la izquierda, porque se trabajó prácticamente casi toda la distribución del parásito de estos vampiros que están en América. Entonces vimos variación geográfica y eventos de aislamiento. Detectamos también la existencia de un heteromorfismo, en este caso es la hembra, una hembra heteromórfica y una hembra homomórfica. Y detectamos con la baja prevalencia en algunas zonas, por ejemplo en Centroamérica y en algunas zonas del estado de Michoacán, riesgos de extinción local por esta prevalencia tan baja, que es 0.014 a 0.06. ¿Esto qué quiere decir? 0.014 quiere decir que 1.4 individuos de 100 ejemplares de vampiros tienen el parásito. Entonces está en estas zonas, posiblemente está a punto de extinguirse al menos el parásito. Entonces, otro trabajo, que es el último y reciente, que lo acabamos de publicar, es este parásito ya bautizado Perigliscus emphyresotricus, de dos especies de monófilos que son murciélagos endémicos de las Antillas mayores y menores. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Que también debíamos de evidenciar variación intraespecífica o variación geográfica. Este trabajo acaba de salir, está casi salidito de la prensa, pero vemos que originalmente los parásitos asociados a monófilos ya estaban citados, pero con otra especie. Por eso puse Sic vargasii. Y lo citó estos autores, pero parásito mal determinado como P. vargasii, que en realidad corresponde a Emphyresotricus. ¿Esto por qué? A nosotros evidenciar más caracteres morfológicos. Y aquí tenemos Emphyresotricus,
Aquí un ejemplo inclusive de la variabilidad, vemos las escamas en la placa dorsal, cómo son diferentes en Bargasia, en la especie D, y en Feresotricus. Y obviamente hicimos este análisis estadístico de su variación intraespecífica y detectamos, aquí es el ejemplo del dibujo de la especie, trabajamos con material de Cuba, Española, Jamaica y de Guadalupe y Dominica. Por desgracia no tuvimos de todas las islas donde están los murciélagos, pero esto nos da una muestra. Aquí están las localidades y actualmente se conoce que de Monophilus redmani, que es la especie que está en las Islas Mayores, hay 3 subespecies y de Pletodon hay 2, pero de las cuales una es extinta. Pero esta extinta fue compartida digamos, en el Pleistoceno en Puerto Rico, con Redmani portoricensis, que todavía está viva, pero también hay fósiles de esta, y Frater como extinta. Entonces, ¿qué indica el análisis estadístico? Haciendo el análisis de los adultos, vemos que prácticamente casi refleja la ubicación geográfica de las islas. Tenemos Antillas Mayores, Antillas Menores. Y a su vez, ahí se me movió aquí un poquito la línea, detectamos que Puerto Rico es posiblemente el punto intermedio de dispersión y divergencia de las 2 especies de Monophilus, aproximadamente 2.8 a 0.011 millones de años en el periodo de glaciaciones y posibles puentes de dispersión. Porque hubo simpatría de estas 2 especies y subespecies en Puerto Rico. Y actualmente en el trabajo lo indicamos, el posible origen tanto del propio huésped, del Monophilus, y del parásito, es el norte de Sudamérica, fue hacia las Antillas Menores, en Puerto Rico surge la divergencia y continúa ya como Pletodon hacia las Islas Mayores. Entonces vemos, aquí se evidencian las tasas evolutivas y posibles rutas, posibles orígenes y rutas de dispersión. Y posiblemente en muchos decenas o cientos de años haya subespeciación y especiación adicional. Aquí están las referencias utilizadas, créditos de imágenes, y si queremos conocer la historia evolutiva de estos murciélagos Philostomide, hay que preguntarle a estos testigos evolutivos, los ácaros perigliscos. Aquí están mis datos y pues muchas gracias. No olvides dejar tus preguntas en la caja de comentarios. Y si te gustó este video, regálanos un like y compártelo con todos tus amigos. Recuerda suscribirte a nuestro canal y en redes nos vas a encontrar como Artrópoda TV. Hasta un próximo video.